¿Por qué el libro más vendido del mundo es admirado por algunos, en descrédito pasivo por otros y comprendido por prácticamente nadie? ¿Por qué el libro del misterio nadie parece saberlo? ¿Por qué las muchas iglesias del cristianismo tradicional discrepan sobre lo que dice la Biblia? ¿Alguna vez has demostrado si, como el propio libro afirma, es la palabra autorizada del Dios creador? Más bien, ¿no has asumido simplemente por lo que has oído, leído o te han enseñado que es auténtico, o bien la escritura religiosa de una pequeña raza judía antigua que se adentra en la oscuridad de la ignorancia humana y la superstición, intentando desarrollar un concepto de Dios? Si tienes estudios universitarios, sin duda te han enseñado que la humanidad se originó a través del proceso teórico llamado evolución. Pero los educados de este mundo, en casi todos los casos, solo han aprendido una cara del tema de los orígenes, la teoría de la evolución. Al contrario, la mayoría de quienes carecen de educación superior en el cinturón bíblico de Estados Unidos, por ejemplo, solo han sido enseñados y aceptados sin probar la enseñanza de que la Biblia es, en efecto, la propia palabra de Dios. Un evangelista de fama mundial ha confesado públicamente que aceptó la autoridad de la Biblia sin haberla visto demostrada. Aunque no había visto pruebas reales de que la Biblia sea la palabra auténtica de Dios, decidió aceptarla como tal por pura fe. Pero la Biblia cita a Dios diciendo: «Demuéstrame ahora con aquí», y otra vez, «demuestra todo». Este evangelista aparentemente aceptó la autoridad de la Biblia porque había aceptado a Cristo y al mismo tiempo aceptó ciegamente lo que aquellos humanos que le llevaron a aceptar a Cristo ellos mismos aceptaron. No, ya era hora, y el sentido de la sabiduría racional, que demuestres esta importante pregunta de una vez por todas. Porque si la Biblia es de hecho la palabra auténtica e inspirada de un Dios vivo, omnisciente y todopoderoso, entonces tu eternidad será juzgada por ella. En el año 1926, con 34 años, me enfrenté personalmente a esta pregunta. Me cuestionaron tanto la evolución como la creencia en Dios y la Biblia. Me hicieron darme cuenta de que simplemente había asumido, sin pruebas, que un Dios creador existe y que la evolución no era la verdadera explicación de los orígenes. Tanto mi matrimonio como mi vida profesional estaban en juego. Me di cuenta de que no había hecho ningún estudio ni investigación profunda sobre ninguno de los dos lados de la cuestión. Lo que estaba en juego era alto. Me sumergí en el estudio más serio e investigación más exhaustiva de mi vida. Primero estudié a fondo las obras de Darwin, Haeckel, Huxley, Bohr y Chamberlain, e incluso de Lamarck antes de Darwin. Sus obras eran eruditas, invitantes a la reflexión, aunque teóricas, y pronto mi cabeza estaba dando vueltas. Sentía que mis bases mentales se desvanecían. Estaba confundido. Me di cuenta de que, aunque había crecido en una familia que había sido de fe protestante durante generaciones, simplemente había asumido, por mi educación en la escuela dominical, que Dios existe. Ahora parecía evidente. Si la evolución era cierta, la existencia de Dios era un mito. Tenía que estar seguro. Ya no podía asumir sin pensarlo. Por un lado, los estudios sobre evolución sacudieron mi fe en Dios y en la Biblia, pero al estudiar el libro de H.G. Wells, The Outline of History, noté afirmaciones al aceptar la teoría evolutiva como: los científicos han discutido la posibilidad de vida, pero solo apuntan a posibilidades cuestionables. Consideran esto y aquello. Los astrónomos nos dan razones convincentes para suponer: no sabemos cómo comenzó la vida en la Tierra. Probablemente las formas de vida más antiguas fueron
debieron de aparecer. Las especulaciones sobre el tiempo geológico varían enormemente. Parece que los primeros comienzos gelatinosos de la vida debieron haber parecido. Me quedé asombrado. Aquí tienes un libro aceptado basado en la evolución, pero abundan expresiones como la posibilidad, consideran, razones convincentes para suponer, no lo sabemos, probablemente, deben tener, especulaciones sobre. El señor Wells y los científicos no parecían estar seguros. Luego investigué la Biblia, desacreditada por quienes creen en lo que pueden suponer, en lo que no saben, en lo que bien pudo haber sido, etc. Y en la Biblia encontré afirmaciones definitivas y positivas expresadas como en la autoridad. Por ejemplo, en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pudo haber creado, o no sabemos cómo llegó la tierra. Podríamos suponerlo. Sin teorías, solo la afirmación positiva y autoritaria. Dios creó. Luego, versículo 3. Y dijo Dios, hágase la luz. Y así fue la luz. No podríamos suponer, sino sea la luz. Una declaración definitiva y positiva de autoridad a lo largo de toda la Biblia la encontré positiva, definitiva, autoritaria. La Biblia afirma ser la palabra segura de Dios. No es incierta, no es especulativa. Luego, en su capítulo sobre los orígenes, en el Génesis, explica con autoridad cómo se originó el hombre, cómo el primer hombre tomó una decisión sobre qué civilización humana se ha construido, y da la única explicación posible de por qué vivimos hoy en un mundo de progreso y logro materialistas, asombroso, paradójicamente con males espantosos y crecientes. La evolución no tiene explicación ni solución que ofrecer. La Biblia tiene ambas cosas. La evolución no da ninguna explicación de por qué existen los humanos en la Tierra, de la paradoja actual de males crecientes que acompañan a un progreso impresionante, sin esperanza para el futuro de un mundo que se desmorona, a punto de destruirse a sí mismo con las armas nucleares de destrucción masiva. No hay explicación de la causa de los males espantosos y del futuro desesperanzador que hoy tantos jóvenes enfrentan. La Biblia lo explica todo, revela las causas, los efectos presentes y el tremendo propósito que se está desarrollando aquí abajo. Sí, pero ¿cómo sabemos con certeza si las revelaciones bíblicas son realmente verdaderas? Personalmente tenía que estar seguro. Demostré la existencia de Dios a mi satisfacción y demostré la autenticidad y autoridad de la Biblia. Eso fue satisfactorio para mí más allá de las palabras. Pero tú tienes tu propia mente, serás responsable de cómo lo analices. Ese es tu problema y no mío. Solo puedo compartir contigo lo que he aprendido y demostrado, y debes ser responsable de tus decisiones. Aquí hay un libro, la Santa Biblia, que se atreve a escribir la historia futura de este mundo con antelación, que se atreve a profetizar lo que realmente va a suceder en 15 o 20 años a naciones específicas, incluyendo Rusia, la Mancomunidad Británica, China, Estados Unidos, Italia, Turquía, Etiopía y muchas otras, la mayoría de las grandes naciones de este mundo. Pero, ¿te lo creerías si te dijera lo que predice este libro? Si te dijera lo que predice sobre tu nación, ¿te lo creerías? Sabes, nos hemos alejado de creer que la Biblia significa lo que dice. Puede que no seamos ateístas, puede que no ridiculicemos la Santa Biblia, pero ahora vivimos en una época de escapismo, vivimos en una época de dudas. La mayoría de las personas altamente educadas y los hombres de ciencia asumen que la Biblia no es la revelación infalible de un Dios sobrenatural.
y lo asumen sin la prueba científica que exigen en cuestiones materiales. La mayoría de los creyentes fundamentalistas asume por pura fe, sin haber visto nunca pruebas, que la Santa Biblia es la propia palabra de Dios. Muy pocas personas se han detenido a demostrar si la Biblia es realmente la palabra inspirada de Dios. Muy pocas personas tiemblan ante lo que dice o consideran que tiene autoridad real. Algunas personas parecen pensar que los milagros de Jesús fueron registrados para probar su divino mesianazgo, pero los escépticos no creen que esos milagros hayan ocurrido alguna vez. Algunas personas dirán que la oración respondida es la prueba de inspiración, pero al escéptico no se le han respondido las plegarias. No cree que nadie más lo haya hecho. Sin embargo, hay una fuente de prueba irrefutable. La propia Biblia pretende ser la revelación infalible y divina de la verdad, revelada por el propio creador y gobernante divino de todo el universo. En tu Biblia se cita a uno afirmando que Él es Dios, hablando en primera persona, diciendo que puede hacer y deshacer naciones, que puede llevar a cabo sus juicios a lo largo de milenios, afirmando que puede predecir infaliblemente el futuro de ciudades e imperios, pero que ningún hombre puede. ¿Quién es este citado diciendo: yo soy Dios y no hay nadie como yo, declarando el fin desde el principio y desde la antigüedad de las cosas que aún no se han hecho, diciendo: mi consejo permanecerá? Uno es citado diciendo esas mismas palabras en Isaías 46, 9 y 10. ¿Quién dice que predice el futuro? Es simplemente algún humano antiguo e ignorante y sin poder para cumplir su jactancia quien escribió este desafío contundente a los escépticos, registrado en Isaías 41, 21 al 23. Ahora el Eterno clama: presenta tu caso. Ahora el Rey de Jacob clama: exponed vuestras pruebas. Sí, declara tus pruebas. Escuchemos lo que ha ocurrido en el pasado para que podamos meditarlo o mostrarme lo que está por ser, para que podamos ver cómo resulta. Sí, escuchemos lo que viene para estar seguros de que sois dioses. Ven, haz algo que nos maravillemos con la vista. Vaya, no sois nada, no podéis hacer nada. Traducción de Moffat. Está la burla del único citado como Dios y citado en primera persona, burlándose de los escépticos diciendo: vaya, no eres nada. Vamos, escuchemos vuestros argumentos para que veamos si sale bien. Predecir lo que va a pasar en el futuro y déjanos observar si puedes predecirlo. ¿Tienes el poder para provocarlo? ¿Eres un dios? ¿Tú gobiernas el universo? ¿Se pueden crear y deshacer naciones? ¿Puedes pronunciar una sentencia o un decreto sobre una nación y llevarlo a aprobar? Esa es la burla del Dios de la Biblia hacia el escéptico. La profecía es una prueba de revelación divina. Si uno en la Biblia, hablando y afirmando ser Dios, puede hacer profecías y predecir lo que va a suceder en el futuro a naciones, ciudades, imperios, entonces, si realmente ocurre en todos los casos y sin fallar, sabrás que fue un Dios real hablando. Pero si fuera alguien escribiendo esto, algún mortal humano escribiendo por ignorancia, tanteando supersticiones, haciendo grandes jactancias y afirmando que podría predecir lo que iba a pasar con ciudades orgullosas, naciones, grandes imperios, y luego nunca ocurriera, sabrás que ese hombre solo escribía fantasía a partir de su propia imaginación. Sí, la profecía es una prueba de Dios, una prueba de la revelación divina de la Biblia. La profecía es un desafío burlón que el escéptico no se atreve a aceptar. La historia muestra que la civilización humana comenzó con el desarrollo de unas pocas ciudades individuales, Babilonia, Nínive y otras. Estas ciudades-estado se desarrollaron en las primeras naciones: Asiria, Egipto, Israel, Fenicia, Caldea, etc.
Luego, hacia el siglo VII a.C., el primer imperio sobre las naciones fue fundado por el antiguo rey Nabucodonosor de Babilonia, el imperio caldeo. Alrededor del 604 al 585 a.C., los ejércitos caldeos invadieron y capturaron a los judíos en la tierra de Judea. Entre estos cautivos judíos, expulsados de sus tierras y deportados a Babilonia y Caldea, había un joven judío muy brillante llamado Daniel. Hay una profecía sobre el pueblo judío que dice que serían invadidos y conquistados, expulsados de sus propias tierras y castigados durante un periodo de 2520 años. Véase Levítico 26 del 14 al 39. Y para una explicación completa, lea nuestro libro gratuito La llave maestra de la profecía. Ahora, junta eso con otras profecías como la de Ageo 2 del 20 al 22. Exactamente 2520 años después de que fueron invadidos y la tierra de Palestina fue entregada al rey Nabucodonosor en el 604 a.C., la misma nación a la que Dios Todopoderoso le había otorgado esa tierra. Esa nación no era el pueblo judío, sino personas por derecho de nacimiento que descendían de Abraham. El derecho de nacimiento significa derecho de nacimiento e incluye la posesión de la tierra, es decir, incluye los recursos materiales y las posesiones. La posesión de la tierra que Dios prometió a Abraham fue entregada a Isaac, hijo de Abraham, y luego a Jacob. Y entonces Jacob, justo antes de morir y cuando sus ojos estaban tan apagados por la edad que no podía ver, extendió la mano y concedió ese mismo derecho de nacimiento, incluyendo la posesión de la tierra de Palestina, no a Judá, el padre de los judíos, sino a Efraín, y junto a él a su hermano Manasés, ambos hijos de José. José fue uno de los 12 hijos del antiguo patriarca Jacob, quien fue renombrado Israel. Normalmente no se oye hablar de ninguna tribu de José porque a José le dieron una doble 12. Y sus dos hijos, Efraín y Manasés, se convirtieron en una tribu. Así que, más bien, sueles leer sobre la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Cuando el nombre José se usa ocasionalmente, incluye a las dos tribus. Efraín fue nombrado principal titular del derecho de nacimiento, y así, 2520 años desde 604 a.C., Efraín retomó Palestina, contando 2520 años desde 604 a.C., lo que nos lleva a 1917 después de Cristo. Cuando se trata de traducir la hora y llegar a un día exacto del año, 2520 años después de que Nabucodonosor bajara a Jerusalén y Palestina le fuera entregada, la Biblia nos da la fecha según el calendario hebreo. Ese calendario se organiza según las lunas nuevas, con cada mes de 30 o 29 días. Hoy vivimos bajo lo que llamamos calendario romano, o como fue ligeramente modificado por el Papa Gregorio, calendario gregoriano. En realidad es un calendario romano pagano. El calendario romano es todo lo que la mayoría conocemos porque hemos nacido en un mundo que utiliza ese calendario y ningún otro. Una fecha determinada según el calendario hebreo coincidirá con una fecha concreta del calendario romano un año, pero el año siguiente será unos 11 días antes, o quizá unos 18 días más tarde, porque el calendario hebreo, a veces llamado calendario sagrado que vino de Dios, sigue la luna y se desarrolla en ciclos de 19 años. El calendario romano, en cambio, fue creado por hombres que intentaban que saliera bien cada año y nunca han conseguido hacerlo. Así que, cuando se trata de traducir una fecha profetizada registrada en el calendario hebreo, en este caso el día 24 del noveno mes, véase Ageo 2, 20 al 22, a una fecha de 1917 según el calendario romano, requiere cierto esfuerzo calcularla. Encontré que la fecha hebrea correspondía al 9 de diciembre de 1917, que era 2520 años desde que Nabucodonosor aceptó la rendición formal de los judíos en 604 a.C.
Busqué y encontré que los turcos, que son gentiles aunque en parte descienden de Esaú, hermano de Jacob, poseyeron Palestina en 1917. Esaú, recuerda, antiguamente poseía el derecho de nacimiento de Abraham a través de Isaac, pero lo vendía por un cuenco de sopa roja cuando tenía hambre. Los turcos entregaron Palestina a los británicos. ¿En qué fecha? Había oído y se había publicado que la fecha era el 11 de diciembre de 1917. El 11 de diciembre de 1917, tras investigar más a fondo, descubrí que era simplemente la fecha en que el general Allenby y su ejército realizaron su marcha triunfal hacia la ciudad de Jerusalén. Pero fue 2 días antes, el 9 de diciembre, cuando los turcos se rindieron. Esa profecía se cumplió hasta el mismo día, 9 de diciembre, y fue en la misma fecha, en el 604 a.C., 2520 años antes, 6 siglos antes del nacimiento de Cristo, cuando los judíos entregaron formalmente Jerusalén y Palestina a los gentiles de Babilonia. Dios Todopoderoso ha podido cumplir sus profecías. En este punto quiero daros una profecía basada en el libro de Daniel, que en sí misma es una de las pruebas más sólidas de la inspiración de la Biblia. Esta profecía fue escrita unos 500 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Podría algún hombre haber escrito esta profecía y hecho que se cumpliera? ¿Podría algún hombre prever de antemano que los acontecimientos de esta profecía iban a ocurrir? Esta profecía, la más larga de toda la Biblia, comienza 500 años antes de Cristo y se traslada hasta nuestro tiempo y en el futuro inmediato. Así que sigamos con la profecía. Daniel fue uno de los 4 extraordinarios, inteligentes y brillantes jóvenes judíos en el cautiverio judeo. Estos 4 hombres estaban destinados en el palacio del rey Nabucodonosor del Imperio Caldeo, entrenando para responsabilidades especiales en el gobierno babilónico. Daniel fue un profeta al que se le había dado una comprensión especial en visiones y sueños. Daniel 1:17. Nabucodonosor fue el primer gobernante real en el mundo. Había conquistado un vasto imperio, incluida la nación Judá. Este rey tenía un sueño tan impresionante que le inquietaba, le conmovía con una enorme preocupación. Exigió que sus magos, astrólogos y hechiceros le contaran tanto lo que había soñado como lo que significaba. No podían, estaban desconcertados. Entonces Daniel fue llevado ante el rey. Daniel negó cualquier capacidad humana para interpretar los sueños de los magos caldeos, pero dijo: hay un Dios en el cielo que revela secretos y hace saber al rey Nabucodonosor lo que será en los últimos días. Daniel 2:28. Primero, el propósito de Dios era revelar a este rey humano que gobierna el mundo que existe un Dios en el cielo, que Dios es el soberano supremo sobre todas las naciones, gobiernos y reyes, que Dios gobierna el universo. Fue Dios quien colocó al querubín Lucifer en el trono de la tierra, y Lucifer, que se ha convertido en Satanás el diablo, permanece en el trono de la tierra solo porque Dios lo permite, y solo hasta que Dios envía a Jesucristo a sentarse en ese trono cuando retire a Satanás. Este rey caldeo solo conocía a los muchos dioses demoníacos paganos. No sabía nada del verdadero Dios todopoderoso viviente. Como las personas y los gobernantes, incluso hoy en día, no sabía que Dios es la persona viva, real, activa, gobernante, que realmente y literalmente gobierna no solo lo que hay en la tierra, sino el universo entero. El propósito de este sueño era revelar el gobierno de Dios, el hecho de que Dios gobierna, la verdad del reino de Dios, lo mismo que es el único y verdadero evangelio de Jesucristo. Y en segundo lugar, revelar, conservado por escritos para nosotros hoy, lo que va a suceder en los últimos días, en realidad dentro de las próximas 2 décadas, esta última mitad del siglo XX. Esto no es una escritura seca, aburrida ni muerta para un pueblo de hace 2500 años. Esto es una noticia viva, tremenda y
grande para nuestro día. Es una noticia anticipada para nosotros. Noticias antes de que ocurran del evento más colosal de toda la historia de la Tierra, que seguro ocurrirá en tu vida durante los próximos años. Este es el verdadero evangelio. Es el mismo evangelio que predicó Cristo. Está destinado a ti y a mí hoy. Es vital que entiendas. Lee en tu propia Biblia Daniel 2, versículos 28 a 35. En su sueño, este rey había visto una estatua enorme, más grande que cualquier imagen o estatua jamás construida por el hombre, tan colosal que daba miedo, incluso en su sueño. Su cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de latón, las piernas de hierro macizo, los pies una mezcla de hierro y arcilla. Había un elemento temporal. Nabucodonosor la había observado hasta que una piedra sobrenatural vino del cielo, aplastando la estatua de los pies. Entonces toda la estatua se rompió en pequeños pedazos y fue llevada por el viento. Desapareció. Entonces esta piedra se expandió milagrosamente y rápidamente se convirtió en una gran montaña, tan grande que llenó toda la tierra. ¿Qué significaba? ¿Tenía significado? Sí, porque esto fue obra de Dios. A diferencia de los sueños ordinarios, este fue creado por Dios para transmitir el mensaje de la soberanía de Dios a Nabucodonosor, y porque forma parte de la palabra escrita de Dios para nosotros hoy, para revelar hechos importantes del verdadero evangelio. Este es el sueño, dijo Daniel, versículo 36, y contaremos la interpretación ante el rey. Esta entonces es la interpretación de Dios. Definitivamente no es la interpretación de Herbert W. Armstrong. Los hombres nunca deberían interpretar la Biblia. La Biblia nos da la propia interpretación de Dios. Aquí está. Tú, oh rey, eres un rey de reyes. Fue el primer gobernante mundial, real sobre un imperio mundial. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y gloria. Dios se estaba revelando ante este dictador mundial humano como el soberano supremo de todos. La gente de hoy, como este rey caldeo, parece no pensar en Dios como un gobernante, como el supremo que gobierna, como el jefe de gobierno. El Eterno se estaba revelando a través de Daniel a Nabucodonosor y a través de la Biblia a ti y a mí hoy, como un Dios soberano, todopoderoso y gobernante que debe ser obedecido. Tú, continuó Daniel a este emperador humano, eres esta cabeza de oro, y después de ti surgirá otro reino inferior a ti y otro tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Versículos 37 al 39. Esto habla de reinos. Se refiere a reinos que dominan a la gente de la tierra. Está hablando de gobiernos. No se trata de sentimientos etéreos establecidos en el corazón de los hombres. No se trata de iglesias. Se refiere al tipo de gobiernos que ejercen gobierno y autoridad sobre las naciones de pueblos aquí, en la tierra. Es literal, es específico. Aquí no hay malos entendidos sobre lo que significa la palabra reino. No hay mala interpretación posible. Dios da su propia interpretación a través del profeta Daniel. La gran imagen metálica representaba gobiernos nacionales e internacionales, reinos reales y literales. Representaba una sucesión de gobiernos gobernantes mundiales. La primera fue la cabeza de oro. Eso representaba a Nabucodonosor y su reino, el imperio caldeo. Después de él, más tarde, en secuencia temporal, vendría un segundo, luego un tercer reino que gobernará sobre toda la tierra, imperio mundial. Luego, en el versículo 40, las piernas de hierro representan un imperio del cuarto mundo. Debía ser fuerte, igual que el hierro es fuerte, más fuerte militarmente que sus predecesores. Sin embargo, como la plata es menos valiosa que el oro, el latón que la plata, el hierro que el latón, aunque cada metal era más duro y resistente, la sucesión se deterioraría moral y espiritualmente. Las dos piernas significaban que el cuarto imperio quedaría dividido.
Después del imperio caldeo vino el aún más grande imperio persa, luego Grecia, el imperio greco-macedonio y en cuarto el imperio romano. Estaba dividido, con capitales en Roma y Constantinopla. Ahora, versículo 44, léelo, coge tu Biblia, míralo con tus propios ojos en tu propia Biblia. Aquí, en lenguaje claro, está la explicación de Dios sobre qué es el reino de Dios. Y en los días de estos reyes, aquí habla de los 10 dedos, parte de hierro y parte de arcilla quebradiza. Esto, al conectar la profecía con Daniel 7 y Apocalipsis 13 y 17, se refiere a los nuevos Estados Unidos de Europa que ahora se están formando a partir del mercado común europeo ante vuestros propios ojos. Apocalipsis 17:12. Deja claro el detalle de que será una unión de 10 reyes o reinos la que, Apocalipsis 17:8, resucitará el antiguo imperio romano. Así que, marca bien el elemento tiempo. En los días de estos reyes, en los días de estas 10 naciones o grupos de naciones que en nuestro tiempo resucitarán brevemente el imperio romano, fíjate en lo que sucederá. El Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Aquí hemos descrito 4 imperios universales mundiales, los únicos 4 que han existido. El Apocalipsis 13 y 17 muestra que, tras la caída del imperio romano original, habría 10 avivamientos, 7 de los cuales estarían gobernados por una iglesia gentil, la hija de la antigua Babilonia, una iglesia que se proclamaba cristiana, pero que en realidad Dios llamó Misterio Babilonia la Grande, o más claramente, Misterios Babilónicos. 6 de esos han ido y venido. La 7ª se está formando ahora, la última y breve resurrección del Imperio Romano por 10 grupos o naciones europeas. Estos se revelan en Daniel 2 como los 10 dedos de hierro y arcilla mezclados. En sus días, y durarán solo un espacio muy corto, posiblemente no más de 2 o 3 años y medio, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Este entonces será el reino de Dios. Esa profecía de Daniel 2, combinada con las de Apocalipsis 13 y 17, por sí sola es una prueba convincente de la existencia de Dios y de la autenticidad y autoridad de la Santa Biblia. Pero hay muchas más pruebas que constituyen la irrefutable de la situación. A continuación llegamos a la profecía detallada del capítulo 11 de Daniel. Es una de las profecías más asombrosas de la Biblia. Es muy específica, describiendo eventos históricos, hasta el presente, con más detalle que cualquier otra profecía. Es la profecía más larga de la Biblia. El preludio se encuentra en el capítulo 10 del libro de Daniel. La profecía llegó a Daniel en el 3er año del reinado de Ciro, rey del imperio persa, Daniel 10:1. Un hombre, aparentemente el arcángel Gabriel, Daniel 9:21, se presenta ante Daniel para hacerle entender qué le sucederá al pueblo de Dios en estos últimos días presentes, 10:14. El primer verso del capítulo 11 es una continuación del último versículo del capítulo 10. El ángel le dice a Daniel: «He aquí, aún se levantarán 3 reyes en Persia, y el cuarto será mucho más rico que todos ellos, y por su fuerza, a través de sus riquezas, agitará a todos contra el reino de Grecia. Y se levantará un rey poderoso que gobierne con gran dominio y hará según su voluntad». Daniel 11, 2, 3. En realidad, había 12 reyes más en el imperio persa, pero solo los primeros 4 después de Ciro fueron importantes para los fines de esta profecía. Eran Cambises, Pseudo, Smerdis, Darío y Jerjes. Fue el último, o Jerjes, quien fue el más rico de todos y provocó la guerra con Grecia. Entonces el rey Filipo de Macedonia planeó una gran guerra para conquistar el imperio persa con un ejército compuesto mayoritariamente por griegos. Murió antes de que se completaran sus planes.
Pero su hijo Alejandro Magno tomó el control de sus planes e invadió Persia. Se enfrentó al ejército persa en la batalla de Isos, 333 a.C., Daniel 8:2, 5 y 6. Luego avanzó hacia Egipto y después hacia una derrota final y aplastante del imperio persa en la batalla de Arbeya, 331 a.C., tras lo cual Alejandro marchó hacia una conquista directa a la India, arrasando con todo a su paso. Fíjate ahora en el versículo 4 de la profecía. Y cuando se levante, su reino será quebrado y dividido hacia los 4 vientos del cielo, y no para su descendencia, ni según su dominio que gobernó, porque su reino será arrebatado incluso para otros que no sean los demás. ¡Qué maravillosamente, qué precisa sucedió eso! Citamos una de las historias autorizadas en inglés publicadas en el siglo pasado. Manual of Ancient History, Student Series, de Rawlinson. Cortado inesperadamente en el vigor de la juventud temprana, el 33º año de su edad, junio del 323 a.C., él, Alejandro, no dejó heredero, ni de su poder ni de sus proyectos. Página 237. El imperio quedó sin líder y en confusión, pero de esto surgieron para el año 301 a.C. 4 divisiones, tal y como se profetizaba, como resultado de una división del imperio en 4 divisiones por parte de los generales de Alejandro. Eran: 1. Ptolomeo Sóter, gobernante de Egipto, parte de Siria y Judea. 2. Seleuco Néctar, gobernando Siria, Babilonia y territorios al este hasta la India. 3. Lisímaco, gobernante de Asia Menor. 4. Casandro, gobernando Grecia y Macedonia. Así se cumplió la profecía del versículo 4 al pie de la letra. Ahora fíjate en lo que sigue. Desde aquí, la profecía predice las actividades solo de 2 de estas 4 divisiones. Egipto, llamado Rey del Sur porque está al sur de Jerusalén, y el reino sirio, el Rey del Norte, justo al norte de Judea. Es porque Tierra Santa pasó de un lado a otro entre esas 2 divisiones, y porque sus diferentes guerras fueron principalmente por la posesión de Judea, que la profecía se refiere a ellas. Aquí está el versículo 5. Y el rey del sur, Egipto, será fuerte, y uno de sus príncipes, y será fuerte sobre él, y tendrá dominio. Su dominio será un gran dominio. En la historia aprendemos que Ptolomeo I, original llamado Sóter, se hizo fuerte y poderoso, desarrollando Egipto más allá de los mayores sueños de Alejandro. Uno de sus príncipes o generales, Seleuco Nicator, también se volvió fuerte y poderoso, y en el año 312 a.C., aprovechando que Ptolomeo estaba envuelto en una guerra, se estableció en Siria y asumió la diadema como rey. El versículo 6 dice: y al final de los años se unirán, porque la hija del rey del sur acudirá al rey del norte para hacer un acuerdo. Pero no conservará el poder del brazo, ni él se mantendrá en pie, ni su brazo, sino que ella será entregada, y los que la trajeron, y el que la engendró, y el que la fortaleció en estos tiempos. Al cabo de 50 años, esto ocurrió exactamente como se describió. El gobernante de Siria, el rey del norte, en ese momento era Antíoco II, llamado Teos. Su esposa se llamaba Laodice, y según Rawlinson's Ancient History, página 251, su influencia lo enfrentó a Ptolomeo Filadelfo, rey del sur, 260 a.C., que termina en 252 a.C., por un matrimonio entre Antíoco y Bernice, hija de Ptolomeo. La profecía dice que el que la engendró será entregado. Además que no conserve el poder del brazo, tampoco se mantendrá el rey del norte con quien se casó. Los 3 deben llegar a su final. Fíjate en lo exacto que fue esto. Dice la historia de Rawlinson, páginas 251 y 252.
a la muerte de Filadelfo, el que la engendró, 247 a.C., Antíoco repudió a Bernice y recuperó a su antigua esposa Láudice, quien, sin embargo, dudando de su constancia, lo asesinó para asegurar el trono para su hijo Seleuco. 2 a.C., 246, Bernice había sido ejecutado por Laodice. En ninguna parte de toda la Biblia hay una profecía tan literal que dé tantos detalles de la historia futura. Y leer una historia antigua de estos reinos es simplemente ver desplegarse ante tus ojos, paso a paso, versículo a verso, esta maravillosa profecía. No hay duda de su aplicación correcta. A continuación, observemos el versículo 7. De una rama de sus raíces se levantará uno en su estado que vendrá con un ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y luchará contra ellos y prevalecerá. De una rama o brote de sus raíces. Sus padres eran sus raíces, por tanto debe ser su hermano quien debe ocupar el trono del rey del sur y cumplir esta profecía. Ahora escucha este cumplimiento preciso, citado palabra por palabra de la misma página de la obra de Rowilson, página 252. Ptolomeo Euergetes, el tercero, hijo mayor de Filadelfo, página 272, y por tanto hermano de Bernice, una rama de sus raíces, invadió Siria antes de Cristo, en el 245, para vengar el asesinato de su hermana, Bernice. En la guerra que siguió llevó todo lo que tenía delante. El 8º versículo de Daniel 11 dice que este rey del sur llevaría cautivos y vasijas de plata y oro a Egipto y continuaría reinando más años que el rey del norte, que en ese momento era Seleuco II, y el versículo 9 dice que él, Seleuco II, entraría en Egipto. Como decía el versículo 7, que debía entrar en la fortaleza del rey del norte, Ptolomeo III sí tomó la fortaleza de Siria, Seleucia, el puerto de Antioquía, capital del reino. Luego llevó a Egipto un inmenso botín y 2.500 imágenes fundidas y vasijas idólatras que en el 526 a.C. Cambises había llevado de Egipto. Continuó gobernando hasta el 222 a.C., mientras que el rey del norte, Seleuco II, murió en 226 a.C. Cuando él falleció, sus dos hijos tomaron el reino del norte, primero Seleuco III, 226 al 223 a.C., que gobernó solo 3 años, y luego su hermano Antíoco III, llamado el Grande, 223 a 187 a.C. Ambos hijos de Seleuco II reunieron inmensas fuerzas para la guerra contra Egipto, vengar a su padre y recuperar su puerto y fortaleza, Seleucia. Y esto fue profetizado con precisión en el versículo 10. Pero sus hijos se agitarán y reunirán una multitud de grandes fuerzas, y ciertamente vendrá uno, desbordará y pasará, entonces regresará y será agitado hasta su fortaleza. Y, continúa el versículo 11, el rey del sur se conmoverá de cólera, y saldrá a luchar con él, incluso con el rey del norte, y pondrá a una gran multitud, pero la multitud será entregada a su mano. En cumplimiento de la última parte del versículo 10, Antíoco el Grande, tras 27 años, recuperó su fortaleza Seleucia y también conquistó el territorio de Siria hasta Gaza, incluida Judea. Pero el joven rey egipcio, ahora Ptolomeo IV, Filópato, se animó y con un ejército de 20.000 hombres infligió una severa derrota a Antíoco el Grande y, cumpliendo el versículo 12, mató a decenas de miles y volvió a anexionar Judea a Egipto. Pero no se sintió fortalecido, pues hizo una paz precipitada y rápida con Antíoco y volvió a la disipación, desechando los frutos de la victoria. Dice el versículo 12, y cuando se haya llevado a la multitud, su corazón se elevará y derribará a decenas de miles, pero no se fortalecerá por ella. Porque, como continúa el versículo 13, el rey del norte regresará,
y pondrá en marcha una multitud mayor que el anterior, y ciertamente vendrá después de ciertos años con un gran ejército y muchas riquezas. Era después de ciertos años, o 12 años después, en 205 a.C., murió Ptolomeo Filópator, dejando su trono a un hijo pequeño, Ptolomeo Epifanias. Entonces Antíoco reunió un ejército mayor y obtuvo grandes victorias. Luego firmó un tratado aliando a Filipo de Macedonia con él y otros contra Egipto, y arrebataron Fenicia y el sur de Siria al rey del sur. En esto contaron con la ayuda de algunos judíos. La historia judía de Josefo dice que muchos judíos ayudaron a Antíoco, pero fíjate en lo precisa que Dios Todopoderoso había predicho esto, cientos de años antes de que sucediera. Y en esos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. También los ladrones de tu pueblo se exaltarán para establecer la visión, pero caerán. Versículo 14. Para ahorrar espacio, se pide al lector a partir de este punto que lea cada versículo de la profecía de su propia Biblia, ahorrándonos así reimprimir la profecía completa aquí. Aquí solo damos los hechos históricos. Los versículos 15, 16, la tierra gloriosa, por supuesto, se refiere a Judea, la tierra santa. Antíoco el Grande sitió y tomó Sidón a Egipto, arruinó los intereses de Egipto en Judea en la batalla del monte Panium, 198 a.C., y luego Antíoco tomó posesión de Judea. El versículo 17, rectos, en hebreo significa condiciones iguales o matrimonio, pero quien se case no estará de su lado. En 198 a.C., Antíoco arregló un matrimonio entre su hija Cleopatra, no la Cleopatra del 31 a.C. en Egipto, y el joven Ptolomeo Epífanes, rey del sur, con lo que esperaba sutilmente obtener la posesión completa de Egipto. Pero el plan fracasó. Dice Robinson, página 254, Coele, Siria y Palestina prometidas como dote, pero no cumplidas. Cleopatra no apoyó realmente a Antíoco, pues solo fue un truco para hacerse con Egipto. Versículo 18. Y así Antíoco desvió su atención en otra dirección e intentó conquistar, entre el 197 y el 196 a.C., las islas y costas de Asia Menor. Pero el general romano Lucio Cornelio Escipión Asiaticólito lo derrotó por completo en la batalla de Magnesia, 190 a.C. Verso 19. Antíoco dirigió entonces su atención a las fortalezas de su propia tierra en el este y el oeste, pero al intentar reclutar su riqueza dilapidada mediante el saqueo del templo oriental de Belus en Elias, fue asesinado, 187 a.C. Verso 20. Seleuco IV, Filópator, 187 a 176, su hijo, en un intento de recaudar dinero, envió a un recaudador de impuestos, Heliodoro, a través de Judea. Pero reinó solo 11 años cuando Heliodoro lo envenenó. Versículo 21. No dejó heredero, pero su hermano, un hijo menor de Antíoco el Grande, llamado Epífanes, Antíoco IV, un despreciable reprobado, tomó por sorpresa y mediante halagos tomó el reino. En su ayuda acudió su asistente, Eumenes. Rowelson dice, página 255, Antíoco Epifanias, asistido por Eumenes, expulsa a Heliodoro y obtiene el trono, 176 a.C. Asombra a sus súbditos por una afectación de los modales romanos y una profusión bondadosa, halago. El versículo 22. El príncipe de la alianza no se refiere a Cristo. Este fue el intento de Antíoco de reemplazar al sumo sacerdote judío por otro que le fuera sumiso. Versículo 23 y 24. Aunque al principio solo unos pocos estuvieron con él, por esta manera romana, mediante engaños y halagos, se coló en el poder y prosperó. También invadió Galilea y el Bajo Egipto. Sus padres, antiguos reyes de Siria, favorecían a los judíos,
pero según Rawlinson, página 255, fueron llevados a la desesperación por el loco proyecto de este monarca voluntarioso. El versículo 25, Rawlinson, página 255-256 dice: amenazado de guerras por los ministros de Ptolomeo Filometor, ahora rey del sur, que reclaman Coele, Siria y Palestina como dote de Cleopatra, la difunta reina madre, Antíoco marcha contra Egipto, 171 a.C., páginas 227-278. Pero se encontró con su sobrino, Ptolomeo Filometor, rey del sur, con otro ejército inmenso. Pero el rey egipcio fue derrotado por la traición de sus propios oficiales y fue burlado por Antíoco. Versículos 26-27, continuando en Rawlinson, página 278. Tras su victoria en Pelusio, Antíoco avanzó hacia Memphis y, habiendo obtenido la posesión de la persona del joven rey, Ptolomeo Filometor, rey del sur, intentó utilizarlo como herramienta para lograr la reducción total del país. En el año 174 a.C., el tío del rey del sur asistió a un banquete. Antíoco fingió aliarse con el joven Ptolomeo contra su hermano Euergetes II, pero ambos intentaban engañar al otro. Versículo 28. En 168 a.C., regresando de Egipto con gran botín, Antíoco se enfrentó a los judíos, masacró a muchos y luego regresó a Antioquía con vasijas de oro del templo de Jerusalén. Versículo 29. Ese mismo año volvió a invadir Egipto, pero sin ningún éxito anterior, porque Filometor, rey del sur, recibió ayuda de Roma. Versículo 30. La flota romana se enfrentó a Antíoco, que se vio obligado a rendirse a los términos de Popilio, comandante de la flota romana, y retirarse de Egipto para devolver Chipre a Egipto. Al regresar por Judea, dolido por la derrota, desahogó su exasperación contra los judíos y extendió favores especiales a aquellos judíos que se apartaban de su religión. Versículo 31. Luego, 167 a.C., al año siguiente, llegó el clímax del horror. Antíoco envió tropas a Tierra Santa que profanaron el templo y el santuario, abolieron el sacrificio diario. Véase también Daniel 8, 11 y 24. Y Kislev 15, calendario hebreo. Colocaron la abominación imaginar el altar en los recintos del templo, dejándolo desolado. Rawlinson, página 255. Muchos de los que afirman enseñar la Biblia intentan aplicar la profecía de este versículo a los musulmanes del siglo VII después de Cristo, construyendo la cúpula de la roca en el supuesto lugar del antiguo templo de Jerusalén. Pero cada versículo de esta profecía, paso a paso, versículo a versículo, se desarrolló en la historia real tal como aquí se relata, así que no puede haber la menor sombra de duda sobre esta abominación que desola. Fue un ídolo establecido en el año 167 a.C. por Antíoco Epífanes. Versículo 32. Antíoco intentó acabar con la religión de los judíos, retiró el sacrificio diario, prohibió el ministerio en el templo, pervirtió mediante halagos a los judíos dispuestos a abandonar su religión. Pero justo aquí, la profecía se corta de la continuación de los acontecimientos en la historia de aquellos antiguos reinos del norte y del sur. Hasta ese momento, la profecía se había desplegado paso a paso en la historia real del reino norteño de los Seleucidas o Siria y del reino sureño de Egipto. Pero, dicen la mayoría de los comentarios, todos los detalles precisos parecen detenerse de repente en este versículo. Ahora, fijémonos en detalle en el versículo 32 y en particular la última parte. Y a aquel que malvadamente se oponga al pacto, lo corromperá mediante adulaciones. Esto Antíoco Epífanes lo hizo, pero ahora fíjate en la última parte del versículo. Pero los que sí conocen a su Dios serán fuertes y harán hazañas. Así que nuestra pregunta ahora es, ¿cuándo, comenzando después del 167 a.C., la gente empezó a conocer a Dios
a ser espiritualmente fuerte y a hacer hazañas al servicio del Señor? La respuesta es en tiempos de los macabeos, comenzando en el 166 a.C. y 2 siglos después, con la primera aparición de Jesucristo y en los días de los apóstoles. Versículo 33. Y los que entienden entre el pueblo instruirán a muchos, pero caerán por la espada y por el fuego, por cautividad y por despojo muchos días. Jesús y los apóstoles instruyeron a muchos, pero Jesús fue ejecutado y la historia indica que todos los primeros apóstoles fueron mártires, excepto Juan. Y esto continuó muchos días, incluso en la Edad Media, cuando millones fueron martirizados por su fe. Versículo 34. Cuando caigan, serán sostenidos con un poco de ayuda, pero muchos se aferrarán a ellos con halagos. Y versículo 35. Algunos de ellos de entendimiento caerán para juzgarlos, purgarlos y hacerlos blancos hasta el tiempo del fin, porque aún está por un tiempo designado. Aquí se describe en general todo el curso del pueblo de Dios desde los días de Cristo hasta la actualidad. Compárese con pasajes como Apocalipsis 12, 6, 11 y de 13 al 17. Y fíjate que la visión continúa hasta este tiempo presente del final. Versículo 36. El rey del norte, quien es ahora en los primeros y mediados tiempos del Nuevo Testamento a los que ha llegado nuestra profecía. En el 65 a.C., Siria fue absorbida por el Imperio Romano y se convirtió en una provincia romana. El emperador romano controlaba entonces Judea y por tanto el rey del norte, aquí referido, era en ese momento el emperador del Imperio Romano. Este versículo dice que debía hacer según su voluntad y lo hizo, exaltarse y magnificarse por encima de todos los dioses, y lo hizo, pues los emperadores romanos exigían a todos que los adoraran y sacrificaran a ellos como a un dios. Lo era como un dios. Debía hablar contra el verdadero Dios, y lo hizo y persiguió a todos los cristianos. Versículo 37. Sus padres adoraban ídolos, pero los emperadores romanos se establecieron a sí mismos como dioses. Versículo 38. Los emperadores romanos honraron al Dios de las fuerzas o municiones y desarrollaron la mayor potencia bélica que el mundo haya conocido. Y un Dios que sus padres no conocieron honrará con oro, plata, piedras preciosas y cosas agradables. Tras establecerse como dioses antes del año 476 después de Cristo, los emperadores que siguieron, comenzando con Justiniano en el año 554 después de Cristo, comenzaron a honrar con oro, plata y poder a un Dios en un alto cargo religioso nunca conocido por sus padres. Compara esta profecía de Daniel con Apocalipsis 17:4 y 18:3 y 16. Versículo 39. Los emperadores sí reconocieron la supremacía de la religión, la aumentaron con gloria material e hicieron que gobernara sobre muchos. Ahora llegamos al siglo presente. Versículo 40. Y en el momento del fin, el rey del sur le empujará. ¿Quién es hoy el rey del sur? No puede ser el rey de Egipto, ya que en el 31 a.C., Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano, absorbida por el rey del norte. Hoy Egipto es una república gobernada por árabes nativos, no tiene un rey propio. Pero en el reinado de Ptolomeo III, Euergetes, versículo 7, 247 a 222 a.C., Egipto anexionó parte de Etiopía justo al sur de Egipto. Rowilson, página 272-273. Desde entonces, la 11ª edición de la Enciclopedia Británica dice, artículo Etiopía, que Egipto y Etiopía estuvieron 2 o 3 veces bajo el mismo gobierno. Así, ambos eran una sola tierra, y la única parte de esa tierra del rey del sur que permaneció independiente hasta el siglo XX es Etiopía. Etiopía fue el único país de toda África Oriental que continuó siendo independiente y tenía un gobierno y un reino que se remontaban a antes del Imperio Romano. Era la parte sur del Reino del Sur, así que es el único
gobierno posible que podría ser el rey del sur. En el momento del fin, nuestro tiempo, este rey del sur debía empujar al rey del norte, ahora en Roma. En 1895, el rey Menelik en Etiopía envió un ejército de 9.000 a 10.000 hombres contra el ejército italiano del general Baratieri. Al norte de Etiopía estaba Eritrea, perteneciente a Italia, y al sureste estaba la Somalilandia italiana. En 1896, el general Baratieri, con 13.000 hombres, intentó defender Eritrea contra los etíopes. Perdieron 4.600 blancos y 3.000 soldados nativos, y más de 3.500 fueron hechos prisioneros. En un enfrentamiento posterior, los italianos fueron destrozados debido a su inexperiencia en combates en zonas montañosas y porque estaban muy superados en número. Esta derrota fue desastrosa para la expansión italiana en África. Desde entonces, Italia exige venganza. En 1927, Mussolini fijó el momento, a solo 40 años de esa derrota, o 1935, en el que estaría finalmente preparado para hacer oír nuestra voz y ver reconocidos nuestros derechos. Llegó 1935. Ha dado la hora. Mussolini atacó. Ahora fíjate en el versículo 40. Y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino, con carros, con jinetes y con muchos barcos, y él entrará en los países y desbordará y pasará. Un torbellino se eleva en el aire, arrasando con todo a su lado. Mussolini envió una gran fuerza aérea a África. También muchos carros modernos, camiones, tanques, etc., y barcos cargados de soldados. Más de 100.000 navegaron hacia Etiopía. Y fíjate, las fuerzas de Mussolini iban a pasar en el aire. Es en este preciso momento de esta asombrosa profecía cuando terminó la lucha de Mussolini en Etiopía y en la Segunda Guerra Mundial. Mussolini no terminó la profecía. Hay otro líder que va a surgir en Europa. Fíjate en lo que pasará después. Versículo 41. Él entrará también en la tierra gloriosa, tierra santa. Esto pronto se cumple. Cuando el próximo resurgimiento del Imperio Romano tome Tierra Santa, las naciones se verán sumidas en la fase inicial de la gran, última y definitiva crisis al final de esta era. Otras profecías revelan que este resurgimiento del Imperio Romano someterá a Estados Unidos y Gran Bretaña. Y continúa el versículo 41. Muchos países serán derrocados, pero estos escaparán de su mano, incluso Edom, Moab y el jefe de los hijos de Amón, la tierra moderna del reino hachemita de Jordania. El próximo dictador unirá a muchos otros con él, 10 en total, Apocalipsis 17:12, reviviendo el antiguo imperio romano. El versículo 42 dice que Egipto no escapará, demostrando que Egipto no es ahora el rey del sur. El versículo 43 dice que los libios y etíopes. Observa que tras su conquista por Mussolini, Etiopía no vuelve a ser llamada el rey del sur. Estarán en su paso, y entonces él los controlará. Italia perdió el control de Libia y Etiopía al final de la guerra. Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte, Rusia y Oriente, preocuparán al resurgido Imperio Romano. Rusia entrará en la guerra. Versículo 45. El próximo Imperio Romano establecerá su palacio como capital del renovado Imperio Romano y finalmente su sede religiosa en Jerusalén. Zacarías 14:2 dice que la ciudad será tomada, pero llegará a su fin y nadie le ayudará. Este lenguaje significa el fin de la bestia y del falso profeta a manos de Dios. Encontrarás este final descrito en Apocalipsis 19 y 20 y Zacarías 14:12. Y ahora, ¿cuál es el momento de este final, al final de esta maravillosa profecía? El siguiente versículo, Daniel 12:1, dice: en el momento de la resurrección de los justos, en la segunda venida de Jesucristo. Esta profecía comienza con los reinos de Siria y Egipto poco después de la muerte de Alejandro Magno, hace 2300 años, pero termina en el tiempo de la resurrección y la segunda venida de Cristo,
para traer por fin la paz a la región y a todo el mundo. Es tan sencilla que no cabe duda de su aplicación correcta. Existe una prueba actual de la existencia de Dios y la autenticidad de la Biblia. Se trata de este mismo folleto que tienes delante de tus ojos en este momento y de la obra que lo produjo. La profecía central dada por el propio Jesucristo se encuentra en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Estos son 3 relatos de 3 escritores inspirados que escriben sobre el mismo tema. Me refiero a Mateo 24:14. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Jesús estaba hablando. Respondía a una pregunta de los apóstoles: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Versículo 3. Este es el único lugar en la Biblia donde aparecen las palabras fin del mundo. Jesús hablaba a sus discípulos en la cima del Monte de los Olivos, mirando Jerusalén desde el este. El Evangelio de Cristo, el único evangelio que proclamó y enseñó, fue el reino de Dios. En el versículo 11 de este mismo discurso, Jesús les advirtió que surgirían muchos falsos profetas. En el versículo 4, Jesús advirtió a estos apóstoles: cuidado de que nadie os engañe. Les estaba hablando, les había predicado y les había enseñado las buenas nuevas del reino de Dios. En el versículo 5, Jesús dijo a sus discípulos: porque muchos vendrán en mi nombre. En todos los lugares de la Biblia, cuando la gente vino en nombre de Cristo, aparecían como sus representantes o ministros, diciendo que yo, Jesús, soy Cristo, y engañarán a muchos. Eso pasó. En muy poco tiempo después de la fundación de la iglesia, el día de Pentecostés del año 31 después de Cristo, surgió una violenta controversia sobre si el evangelio a proclamar era el evangelio de Cristo, el propio evangelio de Jesús que proclamó y enseñó, o un evangelio sobre Cristo. Jesús había venido como mensajero trayendo un mensaje de Dios sobre el reino de Dios. Ese mensaje era su evangelio. Pero pronto muchos ignoraban el evangelio de Jesús, el reino de Dios, y predicaban simplemente que Jesús era el Cristo. Predicaban sobre el mensajero, ignoraban su mensaje o evangelio. Eso sigue ocurriendo hoy en día. En Gálatas 1, 5, 6 aprendemos que solo 20 años después de la fundación de la iglesia se dirigían a otro evangelio distinto al que enseñó Jesús. Esto continuó durante 1900 años. Luego, a partir de 1934, la verdadera Iglesia de Dios inició el programa actual del mundo de mañana, proclamando por primera vez en 1900 años el Evangelio del Reino. Mientras tanto, durante los años que hemos proclamado este Evangelio, se han producido armas de destrucción masiva que pueden borrar a toda la humanidad. El fin del mundo de esta época está cerca. No olvides leer nuestro folleto gratuito. ¿Estamos en los últimos días? Ese mismo hecho es otra prueba de la Biblia de la autoridad. Sí, de verdad es hora de que sepas la verdad.